Claramente, el tema del día es la movilización muy impresionante de universitarios en todo el país y el veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento educativo. Estamos en contacto vía Zoom con el secretario general del sindicato Docentes y DUNCS, Esteban Bergalito. Hola Esteban, ¿qué tal? Buenos días. A ver, saludamos nuevamente, Esteban. ¿Nos escuchas bien? Hola Daniel, ¿se Ahí sí, escucha? perfecto, Bueno, perfectamente. un gusto saludarte a vos, a tu compañera y a toda la audiencia. Sí, buenos días. Bueno, Esteban, quería saber cuál es la reacción, ¿no?, tras la confirmación del veto presidencial y los términos del veto también. Bueno, se esperaba porque tenemos muy claro la línea política del gobierno y la política de destrucción de la universidad pública a la que estamos asistiendo. Lo teníamos claro cuando Javier Milei era candidato en la campaña, lo veníamos advirtiendo ya desde el año pasado y lamentablemente se está concretando. Pero afortunadamente, Daniel, como bien decías, la respuesta de las comunidades universitarias públicas, estatales, nacionales, ha sido muy contundente el 23 de abril y ayer 2 de octubre, con dos marchas realmente impresionantes en su masividad, pero también en su nivel de participación ciudadana y en su clima hasta te diría festivo, porque entendemos que este es un bastión histórico de nuestra cultura, de nuestro país, es un patrimonio público, que de la universidad pública, de la ciencia pública, de la tecnología pública depende el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, depende de eso también la posibilidad de una patria soberana, depende de la posibilidad de tener remedios genéricos, dependen muchísimas cosas que quizás no se ven, quizás no se publicitan tanto, pero son fundamentales. La educación, la instrucción del pueblo y la posibilidad de desarrollar tecnologías de acceso público, en todos los ámbitos, ¿no? Ponía el ejemplo de los remedios, pero podría ser ARSAT, el satélite, la información pública, las tecnologías mediáticas, y hay mucho por construir en Argentina todavía. Lamentablemente tenemos un gobierno nacional que es todo menos popular y a eso entonces le estamos oponiendo la universidad pública y la educación pública como un valor del pueblo. El Ahora, veto Esteban, ¿qué van a hacer? ¿Cómo sigue ahora la lucha en este nuevo capítulo, esta nueva etapa que es el veto? Sí, el veto se esperaba y la marcha de ayer también era anticipatoriamente para decirle a los legisladores nacionales que no permitan que este veto persista, que no vuelva a pasar lo que pasó con los jubilados, que fue realmente triste, lamentable, y además grosera la manera en que algunos legisladores negociaron y cambiaron su voto entre la primera y la segunda votación y se aliaron a un veto presidencial infame. Esperamos que eso no se produzca y la marcha está marcando claramente la cancha de esa discusión. Quienes así no lo entiendan, bueno, serán juzgados por la historia y por el pueblo, porque la verdad que estamos hablando insisto, de un patrimonio público que no se puede entregar. Y respecto a lo salarial, vamos a seguir insistiendo en recuperar esa conquista histórica que fue la paritaria, que la ha transformado el gobierno de Milei y Capital Humano a cargo de Petovelo en una reunión de información y notificación a los sindicatos, pero vaciada totalmente de una discusión democrática del piso salarial, de las garantías salariales. Ya no podemos discutir ni fondos de capacitación gratuita como veníamos teniendo, ni tampoco condiciones de trabajo, así que necesitamos recuperar la paritaria como el órgano democrático institucional en el que se dirime la cuestión del salario, en este caso docente y no docente en las universidades. Después de la manifestación y posterior al veto, no voy a preguntar sobre el comunicado después emitido, las declaraciones de Javier Milei, porque también así lo hizo Victoria Villarroel desde su red social, Esteban, diciendo de que ella apoya la educación pública universitaria, pero de calidad, y que había que dejar de que el Estado financie aquellos agujeros negros fiscales, como lo denominó ella, para proteger los negociados. ¿Cómo reciben ustedes estas declaraciones? Son declaraciones mentirosas y extorsivas, y si me permiten voy a explicar por qué.
Mentirosas porque no es cierto que no hay auditoría. En todo caso, si el gobierno quiere mejorar el sistema de auditorías, debe impulsar una reforma normativa en el ámbito correspondiente y dar esa discusión en el Parlamento. Entonces, es falso lo que están diciendo. Hay auditorías, en todo caso, si quieren mejorarlas, tienen que presentar un proyecto de ley y retocar o modificar las normas preexistentes. Eso sería lo democrático y lo institucional. Y es extorsivo porque bajo ese pretexto mentiroso e infame, nuevamente, lo que hacen es aplastar el salario de las y los trabajadores docentes de todo el país en las universidades y de los trabajadores y las trabajadoras no docentes. Y no podemos estar desde estos dos sectores a expensas de esta extorsión y ser rehenes de una discusión que en todo caso tienen que tener con el CIN, desde el Ministerio de Educación, bueno, ya no es ministerio, ¿no? Desde Capital Humano o desde el órgano ejecutivo que el gobierno entienda que deben tener esa discusión. Basta de usar a los docentes y a los no docentes, a los trabajadores universitarios y también a los estudiantes, porque debajo de ese manto de sospecha en realidad lo que hacen es pulverizar las políticas de inclusión educativa que venían existiendo hasta la llegada de Javier Milei. Por eso hay tanta indignación en el mundo universitario, en las comunidades universitarias de todo el país, porque no nos dejamos engañar ni engatusar por estas diatribas que en realidad lo que pretenden es precisamente desfinanciar, ahogar presupuestariamente, achatar los salarios, y entonces una vez que logren eso van a decir, entonces, ¿para qué tenemos universidades públicas? Que la Universidad Pública Argentina es de calidad lo sabe todo el mundo, no necesitamos que Javier Milei venga a negarlo porque lo tenemos muy claro. No solamente por lo que dicen los rankings, sino fundamentalmente por el servicio social que prestamos y por el derecho a la educación que garantizamos todos los días desde las aulas, los laboratorios, los centros de investigación. Le vamos a pedir al presidente respetuosamente que deje de mentirle al pueblo y que en todo caso se avenga a recuperar la paritaria y a actualizar el presupuesto universitario. Esteban, la presencia de dirigentes políticos de la oposición, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, ha servido también para identificar la marcha con ese sector, y es lo que el gobierno utiliza para señalar la marcha como una marcha político-partidaria, ideologizada. ¿Qué mirada tenés vos al respecto? Bueno, en primer lugar, el espacio público es público, cualquiera puede asistir. La marcha fue organizada por las comunidades universitarias, sindicatos, representaciones gremiales estudiantiles, rectores, autoridades en general, y ha participado la ciudadanía. En ese marco hay partidos políticos que han adherido y eso es perfectamente democrático. Deslegitimar un reclamo presupuestario de la universidad y gremial de los sindicatos y estudiantil, en el caso de las federaciones y centros de estudiantiles, por la presencia de referentes de la política partidaria en un contexto democrático, donde los partidos políticos son los que compiten en las elecciones en todos los niveles, la verdad que nos parece parte, en todo caso, de este discurso filofascistoide que maneja el gobierno, de agresividad, de violencia, de descalificación permanente. Y en todo caso que vayan a discutir con esos partidos políticos en el Parlamento y que los convenzan de que la línea política de Javier Milei es la que necesita la Argentina. Parece que en el Parlamento el gobierno nacional y La Libertad Avanza concretamente tiene serias dificultades para avanzar y para lograr los consensos. Me parece que hay que decir las cosas con claridad y no descalificar una marcha que ha sido masiva, contundente, histórica, inédita, del mundo universitario y de las universidades públicas por la presencia de referentes de los partidos que tienen todo el derecho del mundo y que además hacerlo implica una visión muy antipolítica. Parecería ser que la Libertad Avanza no tiene ideología entonces y que son neutrales. Bueno, no es lo que parece a los ojos de toda la ciudadanía. Están impulsando una línea política de destrucción del Estado, de la sociedad y de los grandes valores que hemos construido como pueblo a lo largo de 200 años. Parecería ser que el liberalismo o ultraliberalismo de Javier Milei deja a Sarmiento afuera, ¿no? Con el valor de la educación pública. Tiene mucho para revisar este gobierno antes de dar cátedra de moral y de política. Esteban, muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Esteban